Física y Deporte, tiene un máster en Fuerza y Alto Rendimiento y actualmente es readaptador desde fútbol formativo hasta fútbol profesional en el Deportivo Independiente Medellín. Queremos invitar también a la doctora Catalina Barrera, licenciada en Educación Física de la Universidad de Antioquia, médica, especialista en Actividad Física y Deporte de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Antioquia y actualmente médica en las Fuerzas Básicas del Envigado Fútbol Club. Invitamos al fisioterapeuta David Felipe Castrillón, fisioterapeuta de la Universidad del CES. David Felipe es el fisioterapeuta de la estrategia de representación de los deportistas de la Universidad de Antioquia. Y a la doctora Sara Rojas Tautiva, médica veterinaria, magíster en medicina interna, estudiante de entrenamiento deportivo de la selección Antioquia de taekwondo 2009-2023, subcampeona mundial de Sabate 2023 y campeona panamericana de Sabate en el 2022. Como dato especial, la doctora ama sus cirugías. Ok, estamos invitados hoy. La dinámica es la siguiente: vamos a conversar de algunos temas especiales. Los temas obviamente centrales son modelos de atención, los deportistas de alto rendimiento y su calidad de vida, y la discapacidad adquirida permanente o temporal. Inicialmente yo les voy a entregar un micrófono. Yo les entrego un micrófono y pues inicialmente vamos, como varias instituciones están presentes, si quieren vamos respondiendo a una institución como oferta, digamos, los modelos de atención. Inicialmente vamos a hablar de eso. Y si el público en algún momento tiene alguna pregunta para alguno de ellos concretos o una pregunta abierta para cualquiera de ellos, pues la puede hacer tranquilamente. Listo, entonces inicialmente yo empiezo, conversamos del tema y vamos viendo qué surge en el camino. Vamos entonces a empezar, pues, si quiere por usted. Vamos a hablar de modelos de atención inicialmente. En cada una de las instituciones en las que ustedes están laborando, nos gustaría que nos contaran, nos recuerden en qué institución están y que nos cuenten cuál es el modelo de atención de dicha institución. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sara Rojas, soy de alto rendimiento, tengo 8 cirugías de rodilla, 2 en el pulgar derecho. Mi última lesión o cirugía fue en el 2021 y fui subcampeona mundial el año pasado. Pues vengo pues hasta adelante para que con los compañeros que están al lado y pues de mi evidencia empiecen a construir ustedes como profesionales de cómo prevenir una lesión, cómo tratar su deportista cuando se lesiona, hasta qué punto psicológico los deportistas de alto rendimiento somos capaces de parar al lado y de la mano tanto familiar como del entrenador, o cómo es la conexión del entrenador y el fisioterapeuta en decirte que ya debes parar y en qué momento debemos parar. Entonces, a medida que vayan pasando, pues como todo, me van a ir conociendo mucho. En una de mis cirugías me infecté, no tengo cruzado anterior ni menisco medial, me dio una osteomelitis tibial y femoral por una pseudomonas aeruginosa en una de mis cirugías, pero me obsesioné con el alto rendimiento hasta que logré mi medalla mundial y aquí estoy para ustedes. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Steven González, actualmente laboro en la Liga de Natación de Antioquia, soy el coordinador del área biomédica. Hablando un poco de los modelos de atención, como los intervenimos allá, buscamos que las intervenciones con los deportistas de alto rendimiento sean lo más integral posible. Siempre tenemos una revisión inicial de un médico proctólogo o médico general según sea el caso, y este mismo va a remitir al área que sea requerida, puede ser trabajo social, psicología, nutrición, fisioterapia o alguna otra especialidad que tengamos desde la integralidad con los deportistas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marcela Maya, soy fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cama y tecnóloga en deportes del Politécnico Jaime César David.
Llevo 21 años al servicio de la profesión como fisioterapeuta directamente en el Club Atlético Nacional. Hago parte de una área de médica, somos 8 o 9 fisioterapeutas. Estoy con mi compañero Bernardo, que se encargó de la parte de redactación, con el cual llevo 21 años al ejercicio en esta profesión tan bonita. De modelos de atención, bueno, nosotros a lo largo de la historia nos ha tocado pues, adaptarnos a un modelo, digamos, que es acorde a la necesidad de nosotros, apoyándonos a un modelo preventivo que nos acompaña durante muchos años, que en su momento lo utilizamos más en el deporte formativo. Ahora ya lo hacemos de manera más personalizada con los deportistas y trabajamos con el modelo de la FIFA 11+, ya generando ahorita en día pues sí otros modelos que de pronto nos hacemos en Nacional. Hacemos actividades preventivas a lo largo de que los deportistas llegan a la sede, con base en las valoraciones médicas, se determinan las deficiencias musculares. Muchas gracias. Y ya con base en eso hacemos pues como un derrotero de los inhalantes, de los desequilibrios y todos los vicios, y hacemos pues como el proceso de prevención. Ya en la parte asistencial pues, tenemos un abordaje con patologías asociadas al fútbol, tenemos pues, lesiones de cruzado, meniscos, las lesiones musculares. De acuerdo a la estructura, las que más nos caracterizan a esa zona del ligamento cruzado anterior, ha disminuido pues, como la incidencia de hombres. También tenemos fútbol femenino y ahí de pronto se pueden incrementar este tipo de lesiones. Lesiones meniscales, lesiones de tobillo y las musculares que no han de faltar. Hacemos mucho énfasis ya toda la parte preventiva, especialmente para prevenir toda esa lesión de los isquiotibiales, que es como la que de pronto nos acompaña. Esa sí es como una de las lesiones como que más preocupa a nivel mundial y que ha sido difícil. Ya a veces como más o menos nuestro intervenir y todo lo que tiene que ver con el deporte y la recuperación del deportista a través de fisioterapeutas, masoterapeutas y con una gama de medios físicos que nos permiten y facilitan el trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alberto Madrigal Torres, soy licenciado en Educación Física de aquí de la Universidad de Antioquia, soy especialista en Cultura Física Terapéutica del Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo. Hablar primero que todo quiero felicitar a la profesora Carolina por este proyecto tan hermoso que tiene de llevar el programa de fisioterapia a la universidad. Creo que en buena hora. No sé si la gente conoce que la Universidad de Antioquia ya había tenido fisioterapia, termina en el año 78, si no estoy mal, Carla. En este momento creo que hay algunos egresados que todavía están ahí, son 8 creo que en total, o sea que para la historia de la Universidad de Antioquia no es nuevo el programa de fisioterapia. Creo que sería retomarlo a través de seguramente las mejoras del mundo de hoy que nos permiten tener un poco más de Big Data, más información, pero el programa existió. Entonces felicito primero que todo. Sobre el modelo, Marcela ilustró una parte sobre lo que nosotros de alguna manera realizamos. Creo que es complementar que nosotros realizamos un perfil inicial valorativo del deportista en cada 2 veces por temporada, donde tratamos de caracterizar las necesidades de cada deportista, de cada atleta, y a partir de allí hacemos unas consideraciones y unas intervenciones directas con los deportistas de acuerdo a lo que hayamos encontrado en esa valoración. Esa valoración igualmente me permite a mí, en la parte final, como redactador deportivo, mirar algo muy importante que se llama perfil prelesional. ¿Qué es el perfil prelesional? Es ver la radiografía de lo que un atleta es para luego de la lesión poder entregar lo más parecido posible, ese molde o ese perfil de lo que era él
tanto en la parte de rendimiento como en la parte estructural, tratar de entregar a un atleta lo más parecido posible a eso. Y ahí de alguna manera eso nos ha servido. Yo trabajo el perfil prelesional de los atletas o de los futbolistas más o menos desde el 2014. ¿Qué nos posibilita el mundo de hoy? Nos posibilita un mejor monitoreo de la carga física porque podemos utilizar el GPS más las consideraciones que el GPS hoy nos da, que es poder hacer seguimiento del deportista, no solo de la carga de trabajo, sino la manera de prevenir las lesiones a través de que no se nos vaya la mano en el monitoreo, o que la carga de competencia sea tan acumulativa que llegue a provocar una lesión. Entonces creo que lo que les decía anteriormente, la Big Data hoy nos da posibilidades de prevenir, de crear las alertas que nos hacen que hoy podamos intervenir cada atleta casi que en su individualidad. Yo pienso que esto desde acá es muy bonito porque dicen, no, pues es que ustedes tienen GPS, es que ustedes pueden intervenir con todas las herramientas que tienen. Yo creo que para el mundo de hoy no hay excusa para no hacerlo, porque hay modelos de intervención ya escritos por la bibliografía y con suficiente evidencia para intervenir y pensar que a través de aplicar el modelo yo puedo estar previniendo las lesiones, porque yo no le voy a pedir al profesor que maneja la categoría sub-13 que para mañana me tenga el perfil prelesional, que mañana me tenga o que no tiene con qué controlar la carga de trabajo, pero sí podría hacer la prevención de lesiones. Entonces para eso está el 11 más, para que lo aplique. Es evidente, tiene prueba por más de 5.000 jugadores de fútbol de que sirve, de que se puede hacer. Es más, para niños tiene una parte que llaman 11 más Kids, que ustedes lo pueden bajar y ustedes decir, aquí están los ejercicios que yo necesito para prevenir. Entonces, yo a un club como Nacional, como Medellín, como Envigado, si no tienen estipulado un perfil prelesional, un perfil epidemiológico de lo que son, pues yo sí le daría el reproche, pero yo no puedo llegar a un grupo de alguien que maneja un grupito sub-13, sub-14 y decirle arme su modelo de prevención. Posiblemente le daría mucho más brega, pero entonces no es excusa no hacerlo porque existen modelos de intervención y de prevención ya establecidos, que están evidenciados y que son igualmente aplicables. Vamos a pasar acá la pelota aquí al profesor Edgar Méndez. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos. Me alegra que estén por acá. Siempre he considerado que los fisioterapeutas para lo que es un modelo de atención son la piedra angular de cualquier tipo de método preventivo y curativo. Soy médico general de la Universidad de Antioquia y médico especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte también de la Universidad de Antioquia. Llevo 22 años en la institución, en este momento soy director del área médica del Deportivo Independiente de Medellín con un digamos, objetivo muy específico y es tratar de organizar lo que la institución quiere hacer desde el punto de vista institucional. Se adquirió una sede que obviamente pues queremos hacer algo parecido a lo que tiene Nacional respecto a tener un espacio específico para que nosotros podamos tener absolutamente el control de todos los jugadores. Y dentro del modelo que hemos implementado, pues los modelos varían de acuerdo a muchas cosas. Una cosa es el equipo profesional y otra cosa es fuerzas básicas. De todos modos tenemos un esquema desde el punto de vista de la evaluación biopsicosocial, no vamos solamente al tema desde el punto de vista médico como tal. Como dice Gerardo, hacemos una evaluación inicial donde hacemos un perfil lesional con sus antecedentes y obviamente los déficits que tenemos. Hay múltiples, digamos, instrumentos que utilizamos para poder determinar qué situaciones individuales tienen los futbolistas y dentro del modelo trabajamos de dos formas. La primera es un trabajo previo de 1 hora, media hora, 40 minutos de manera individual por antecedentes y obviamente por el perfil que tenemos y posteriormente al inicio del entrenamiento hacemos digamos un trabajo preventivo ya de manera grupal. Eso va de acuerdo a lo que dice Gerardo también. Nosotros tenemos un perfil de incidencia de lesiones y el
modelo que siempre hemos utilizado y que yo creo que todos utilizan es primero conocer cuál es la incidencia de acuerdo a lo que de las lesiones que hemos tenido durante los años, después instauramos algún tipo de política de prevención, miramos los resultados y termina uno de todos modos dando la vuelta porque cada vez se presenta una cosa diferente. Les pongo el ejemplo, llevo más de 20 años en el equipo profesional, empezamos previniendo las lesiones de tipo muscular, empezamos inicialmente con las lesiones isquiotibiales, empezamos a trabajar durante el primer año, 2 años, se disminuyeron la incidencia de lesiones de isquios, pero empezaron a aparecer las lesiones de aductores. Entonces tocó empezar a trabajar también en específico de aductores, con rotaciones específicas, con movimientos, digamos, específicos de la cadera para poder, digamos, fortalecer los 3 aductores. Después de que dimos nuevamente la vuelta, empezaron a aparecer el recto femoral. Entonces trabajé todos los músculos flexores de cadera, extensores de rodilla. Volvimos a dar la vuelta y al cabo de 2 o 3 años empezamos a tener ya lesiones de gemelos. Entonces volvimos a dar la vuelta y actualmente ya estamos teniendo lesiones de rodilla. ¿Por qué? Porque ya todo ha cambiado, el gesto de movimiento es muy diferente, la intensidad es muy diferente, el ritmo de competencia es muy diferente y el fútbol ha cambiado desde ese punto de vista y las lesiones también han cambiado. Entonces ahora estamos haciendo trabajos que tienen que ver con gesto de movimiento. Y dentro del modelo biopsicosocial, como les digo, tenemos 6 módulos. De la parte médica es la parte médica, la parte fisioterapéutica, la parte nutricional, la parte odontológica, la parte psicológica y la parte social. Esos 6 puntos están obviamente bajo la égida del área médica. Sin embargo, también estamos trabajando ahora con el preparador físico y obviamente con el técnico, porque hemos sabido siempre que nosotros somos personajes importantes dentro de esa novela que es el fútbol, pero no somos el personaje principal. El personaje principal es el jugador y el técnico. Nosotros somos un personaje que es secundario. Sin embargo, dentro de ese modelo nos ha ido muy bien. En la parte, digamos, de fuerzas básicas estamos trabajando toda la parte educativa desde todo punto de vista, desde cómo se debe, digamos, alimentar el jugador, de lo que es la parte de salud oral, de lo que es la parte psicológica. Cada grupo tenemos divididos 3 grupos de trabajo, uno la sub-2 y la sub-3 en un solo grupo, es un grupo formativo, 14, 15 es un grupo ya más o menos de desarrollo y el grupo competitivo que es sub-17 y sub-20. Y los valores o los trabajos que se están haciendo con cada grupo, pues obviamente varía. En el caso, por ejemplo, sub-12 y sub-13 se trabaja mucho lo que es la parte de estiramiento, del movimiento, específicamente de coordinación, ya después un poquito más de desarrollo y de prevención desde el punto de vista muscular y ganancia de fuerza y cosas de ese estilo, propiocepción. Y ya lo que se está haciendo en el equipo profesional es el monitoreo de cargas, obviamente, y el trabajo ya de manera individual y personalizada. Ese es más o menos el modelo que nosotros estamos haciendo y ahora lo estamos tratando de direccionar junto con los fisioterapeutas que han llegado, que nos han dado la mano en muchas otras de las tecnologías que ya tenemos en la institución para que obviamente podamos cada vez tener menos lesiones y que esas lesiones se recuperen mucho más fácil. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eric Daniel Joaquín Campié, soy tecnólogo en entrenamiento deportivo del Politécnico Jaime Villena Cadavid. Soy fisioterapeuta egresado de la María Cano y actualmente estoy terminando mi maestría en actividad física y deporte. Soy fisioterapeuta readaptador en Independiente Medellín y el médico creo que lo explicó demasiado bien. Nosotros en este momento estamos tratando de implementar un área donde complementamos la fase de readaptación con el retorno al rendimiento, apegados con las dimensiones que tiene el ser, desde lo emocional, desde lo creativo, desde el área de rendimiento, con todo lo biopsicosocial. En eso estamos construyéndonos a partir de la tecnología que nos ha llegado y a partir de las valoraciones que nosotros podemos realizar para empezar a tomar decisiones con criterios objetivos y subjetivos con lo que nos va mostrando los deportistas, ¿cierto? Nosotros todas las decisiones tratamos de tomarlas a partir de los datos que tenemos. Como lo decía el maestro Gerardo, ahorita la tecnología nos permite tener datos
para acercarnos a lo que es ese deportista antes de la lesión, en el momento que está ahora y hacia dónde nosotros lo queremos llevar. Y no es una excusa no tener GPS, porque ahorita uno con el SRPE o con el índice de Foster puede tomar decisiones acertadas y pues también la tecnología con las aplicaciones de Carlos Balsalore te permite tener un laboratorio en el celular para progresar en tus sesiones. Entonces creería que nosotros en este momento en el club vamos a ir construyéndonos, reinventándonos para tratar de estar a la vanguardia pues, de lo que se pretende en la parte administrativa, que es llevar a nuestros deportistas a Europa, y para llegar allá tenemos pues, que estar a la vanguardia. Muy buenas tardes, mi nombre es Catalina Barrera, soy licenciada en Educación Física de la Universidad de Antioquia, médica, especialista en Medicina del Deporte y Seguridad en Salud en el Trabajo, también de acá de la Universidad de Antioquia. En este momento trabajo con las fuerzas básicas del Envigado Fútbol Club. Quiero contarles que las fuerzas básicas del Envigado Fútbol Club es un grupo bastante extenso de deportistas. Yo creo que acá veo unos practicantes de la Mariacana que han estado en el club, si no estoy mal. Ellos pueden dar fe de que lo que tenemos allá son niños para evaluar y trabajar. Los niños cuando llegan, voy a hablar desde mi parte específica, obviamente saben que hay fútbol profesional también, pero yo soy la encargada de las fuerzas básicas y les quiero contar que cuando los niños llegan al club con el fin de ser inscritos en él, pasan siempre por revisión inicial por parte de medicina. ¿Con qué fin? Conocer los antecedentes patológicos desde cualquier índole, reconocimiento de factores de riesgo, sobre todo de tipo cardiovascular, por ejemplo, tanto personal como antecedentes familiares, que hoy en día es de tanto auge, digámoslo así, o se ha hecho tan público el tema de las muertes súbitas en el deporte. Entonces comenzamos con esa detección temprana desde que los niños ingresan al club. Una vez pasan por examen médico y tienen la aptitud para ser inscritos dentro del club, ya ingresan a cada una de sus categorías donde, así como lo han explicado los demás compañeros, cada categoría de acuerdo a sus edades se van haciendo los trabajos requeridos o necesarios de acuerdo a las etapas y a las edades para que sea pues obviamente adecuado y vaya dentro de la metodología de lo que es el entrenamiento y el alto rendimiento. Se hace el acompañamiento obviamente en competencias, en entrenamientos, y se van haciendo evaluaciones médicas según necesidades y acompañamientos y asesorías en temas de lesiones en compañía de los fisioterapeutas, con mucho apoyo de los practicantes de fisioterapia. Espero próximamente lleguen los practicantes de la Universidad de Antioquia. Y a la vez la parte preventiva se hace de la mano de los fisioterapeutas del club, preparadores físicos y también los practicantes de fisioterapia. Buenas tardes, un placer. Mi nombre es David Castellón, fisioterapeuta de la Universidad del CES y en este momento coordinador del área de fisioterapia en la Universidad de Antioquia en el modelo de atención de bienestar deportes. Voy a hacer breves para poder continuar. Entonces, ¿cómo funciona la Universidad de Antioquia? Está bienestar universitario, tiene 4 ramas, entre esas está deportes, ¿cierto? Que a su vez se divide en otras 4: deportes en tu región, deportes recreativo, formativo y representativo. Ese representativo, lo que tiene diferente es que los deportistas que hacen parte de él tienen una póliza de deportistas, y ahí es donde entra medicina deportiva. En esa póliza es donde van como los esfuerzos para que los deportistas de representación de la Universidad de Antioquia puedan hacer pues, todo lo que tiene que ver con su modalidad deportiva de la mejor manera posible, y en caso de no poderlo hacer, pues darles el servicio desde medicina deportiva, psicología, nutrición, fisioterapia o preparación física. No me voy a extender mucho, como les decía, que si estoy que me hablo, pero eso debe continuar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entendemos entonces que los modelos de atención tienden a ser integrales e integradores, y hasta donde cada institución
ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, se ha ido reinventando y reconstruyendo, pues digamos que tienen diferentes profesionales que aportan cada uno desde la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad muchas veces al bienestar del deportista de alto rendimiento. Sin embargo, yo les quería preguntar, porque es evidente que, pues, esa era la pregunta anterior, ¿cómo atendían ustedes a los deportistas? Sin embargo, hay algunos deportistas, gracias a Dios, pues un porcentaje, digamos, manejable aún, que adquieren una discapacidad temporal o permanente durante su práctica deportiva como deportista de alto rendimiento. Tenemos entonces en este momento la inquietud de preguntarles a ustedes cómo es esa atención, si han tenido la experiencia, cómo es esa atención a los deportistas de alto rendimiento que adquieren una discapacidad durante su ejercicio deportivo, específicamente si tienen un modelo de atención para ellos y cómo ha sido ese modelo de atención, seguramente pues, los que tengan la experiencia. Listo. Entonces, como les comentaba, la Universidad de Antioquia cuenta con ese modelo de representación de la universidad, ¿cierto? Pero eso quiere decir que todos los deportistas de representación juegan en ese modelo. Si nos vamos a ver las áreas, tenemos 5: medicina, fisioterapia, psicología, nutrición, preparación física. Esas 5 áreas deben hacer o abarcar a los 1000 deportistas que tenemos en póliza, de las 26 modalidades deportivas que representan a la Universidad de Antioquia. Cuando uno ya ve el volumen de la población objetivo, también uno tiene que ver que el impacto que usted tiene que generar en la persona o en el deportista va más allá de poder tener un seguimiento, que por suerte en los otros lugares pueden llevarlo, y se vuelve más de darle la responsabilidad y la educación a los deportistas que hacen parte de ese programa. Cuando nosotros nos vamos como a los modelos, FIFA 11 más, que ahorita lo mencionó el profe Madrigal, cuando vamos a FIFA 11 más, nosotros normalmente nos muestran en la lista de los 15 estímulos que se supone que podríamos hacer entre 2 o 3 veces por semana, ¿cierto? Pero cuando uno se va realmente a leer el FIFA 11 más, ve que hay más que los ejercicios. Que hay una implicación de la recuperación, que hay una implicación de la alimentación, que hay una implicación de... Hay cosas más allá. En esa parte es donde principalmente tratamos de enfocarnos en el más, ¿cierto? Ya en la parte de los ejercicios es muy fácil llegar a eso, pero creo que podemos generar un impacto mayor en los otros factores que al fin y al cabo van a tener un poco más de peso en el quehacer deportivo. Ahora sí, cuando ya tenemos un deportista que sufre una lesión, que puede generar algo determinante en su participación deportiva, él pide la consulta, lo revisa medicina deportiva hace todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, seguimiento y claramente la notificación de los objetivos generales, el objetivo general y el específico. Y ahí ya entraría a fisioterapia. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lesión aguda? Que ese objetivo general puede ser difuso. En deporte universitario, usted puede tener el primer contacto con un deportista que tiene una lesión aguda y la primera pregunta que usted le podría hacer es: ¿usted quiere volver a competir después de sufrir la lesión? Y usted se puede encontrar de todo. Nos hemos encontrado con el que dice que no en un primer momento, el que tiene miedo y ni siquiera se arriesga a responder, ¿cierto? O el que de la cosa como sea, ¿cierto? Entonces, eso parte inmediatamente de yo cómo voy a llevar o cómo lo voy a abordar o cómo voy a abordar mi rehabilitación, porque si es que ya la persona quiere decir no en una primera instancia, pues yo lo primero que tengo que empezar a quitar de mi atención es el vocabulario, pues, de la parte deportista, ¿cierto? Entonces yo trato de abordarlo para que él pueda continuar con su rehabilitación pensando en el que sigue, no en lo que ya pasó. Ya cuando uno hace ese primer momento, obviamente pasa a la primera fase inicial, que es como la más delicada, o es la fase inicial donde es un poquito más expuesto, ¿cierto? Más vulnerable, y vuelve a hacer la pregunta, o puede volverla a abordar
Y claramente, según las condiciones de la discapacidad a la que nos estemos enfrentando, obviamente uno ya también puede asentar esa realidad, ¿cierto? Porque uno muchas veces también ve deportistas que solo por la imagen que tiene o por el primer momento de la lesión, de entrada le dicen, no, es que usted no va a volver. Y eso no siempre es así, ¿cierto? Yo creo que esa es una pregunta que se puede hacer en varios momentos, que se puede hacer en varias situaciones y que, pues es que eso es un proceso. La ventaja en la Universidad de Antioquia con eso es que los deportistas gozan del servicio de fisioterapia de manera gratuita y que nosotros podemos hacer un seguimiento diario siempre y cuando el deportista tenga el horario pues como para cumplir con nosotros o poder estar con nosotros. Entonces, no sé si me faltó algo. Bueno, ¿me puedes hacer una pregunta? Claro que sí. Si un deportista no se logra recuperar, ¿cómo es el proceso si no se logra recuperar de su lesión? Listo, muy buena pregunta. Entonces, en la Universidad de Antioquia, siempre que entren al programa, pues realmente van a ser parte del programa. O sea, digamos que él entró por ser deportista y estudiante de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Pero que por alguna Y o X motivo, pues no logró hacer su cumplimiento de la rehabilitación hasta salir, ¿cierto? Nosotros siempre lo seguimos bien. Nosotros ahora habíamos egresado de la Universidad de Antioquia y ahora, si es porque hay una secuela permanente, ahí sí toca, es literalmente asentar el proceso con la realidad y ver qué podemos ofrecer, por si nos toca buscar otras alternativas, si es que es deporte adaptado, si es que nos toca hacer que el deportista busque adaptaciones propias de él, si el deporte lo permite también y pueda competir. Pero yo creo que eso se vuelve muy contextual, muy específico a la persona que yo tengo al frente y que le podría ofrecer desde el servicio. Pero no los dejamos tirados. Eso sí. Bueno, desde mi parte profesional no he tenido pues la fortuna de trabajar con deporte adaptado, pero precisamente acá en el club, en el Envigado Fútbol Club, más o menos, si mal no recuerdo, en el año 2019-2020, uno de los deportistas posterior a haber salido de un entrenamiento, él en ese momento estaba en la categoría sub-14, comenzó a tener un dolor de cabeza, iba en el metro y dentro del metro presentó una pérdida de conciencia. Fue llevado a urgencias, él iba, no recuerdo si con compañeros solito, en fin, resumen, atendido ya en urgencias del Pablo Tobón Uribe, hicieron un diagnóstico, tuvo un accidente cerebrovascular oclusivo. Este deportista de 14 años, pues, y miren que estamos hablando de un deporte que es un deporte convencional, que es un deporte bastante común y que es algo que puede suceder en cualquier momento. Este deportista estuvo hospitalizado en el Pablo Tobón Uribe aproximadamente 20 días, contó con todos los servicios de profesionales de genetistas, vasculares, todos los exámenes habidos y por haber, tratando de averiguar qué había pasado con ese cuadro de haber hecho un accidente cerebrovascular a esa edad. Parece ser que dentro de la misma práctica deportiva, por los microtraumas repetitivos, hubiera hecho desde la carótida un trombo que ascendió a la arteria cerebral media. Entonces este deportista, después de salir de su hospitalización, tuvo una hemiparesia derecha, con una marcha alterada, rigidez en mano derecha, con sus deditos en garra, y así nos llegó a nosotros la fisioterapia aquí. Yo, si me le tengo que quitar el sombrero al fisioterapeuta que cogió a este deportista y lo rehabilitó con mucho amor, con mucho esmero. Él ahorita está en el Atlético Nacional. El fisioterapeuta se llama Guillermo Alejandro Ruiz. Y con mucha dedicación logró que Carlos, el niño de quien les habló, a los 2 meses estuviera de nuevo ya volviendo a la cancha. Entonces, de algún modo, esta fue una discapacidad temporal con la que contamos dentro del club y que no podemos perder de vista que puede suceder en cualquiera de nuestros ámbitos. Bueno, desde el punto de vista del Deportivo Independiente de Medellín, hemos contado con fortuna el
haciendo memoria, yo creo que el único jugador que ha tenido un tipo de discapacidad inicial después de una lesión, un jugador Andrés Ortiz, un defensa central, hace unos 15 años más o menos, tuvo una lesión de cruzado, no la triada triste, o más de la esquina posterolateral específicamente, y tuvo una lesión parcial de nervio. Entonces se hizo su proceso de recuperación, pero obviamente había que vacunar mi parecia. Desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos institucionalmente, yo creo que todas las empresas ya en la parte de la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, que obviamente considera esto como un accidente laboral, y el seguimiento lógicamente lo hacen ellos, pero nosotros hacemos la atención. Ese jugador duró 2 años en un proceso de recuperación, el jugador hacía parte de la institución, se le hizo cualquier tipo de terapia, hasta terapia galvánica, que tuvimos que ir a Bogotá a hacer esa terapia, y el acompañamiento por parte de los oficios, en este caso Mercedita Loaiza, pues que ha sido la fisioterapeuta con la cual yo he trabajado todo el tiempo en Medellín, ya no está con nosotros, lastimosamente fue la que logró que ese muchacho, posteriormente de haber sido o salido de la institución ya con una buena condición, hubiera podido seguir su carrera de fútbol profesional, con no jugar en Real Cartagena, y obviamente ya después de haber cumplido determinada edad pues dejó el fútbol, pero realmente quedó bien rehabilitado y sin ningún tipo de secuela de sus lesiones. Ha sido como lo único que nosotros hemos tenido, y como le digo, de la mano del trabajo que hizo nuestra fisioterapeuta, pues el muchacho está en óptimas condiciones desde el punto de vista físico y obviamente pues personal. Bueno, sumado a lo que dice Edgar, generalmente en los clubes hay un momento histórico y de identificación de ese tipo de deportistas. Nosotros recordamos en el 2006 a un deportista defensa central, Oscar Paso, que tuvo un inconveniente con una de sus caderas. Finalmente entra un problema, digamos, laboral y jurídico, porque finalmente era una persona que a los, ¿cuántos años más se retiraron? 25 años, como a los 25, 26 años, con una artrosis de cadera que era valorada casi como una persona mayor de 60 años. Y entonces su vida útil, digamos, entre comillas, no diría así, laboralmente estaba disminuida. Pero a partir de eso nos sirvió mucho la experiencia, sobre todo para el momento de ingresar los atletas, los deportistas, hacer unas valoraciones mucho más exhaustivas, porque finalmente, pues en el caso del club, trabaja con atletas de alto rendimiento, y finalmente hay un tiempo en el cual se deben tomar los clubes para hacer ese tipo de valoraciones. Yo creo que hay un vacío desde el punto de vista laboral, por ser esto, digamos, un negocio subgéneris. El fútbol es un negocio subgéneris, que no es como alguien que se sienta en un escritorio, presenta problemas cervicales, termina con una disminución de su movilidad a nivel de la articulación cervical, y termina dice, bueno, aquí estas personas hay que retirarla, hay que reubicarla de trabajo. En este caso no, el fútbol y el deporte tienen unas especificidades muy grandes, y yo creo que hay un gran vacío que creo que tiene que ver, por ejemplo, salud en el trabajo frente al alto rendimiento. Todavía hay una brecha grande, o sea, todavía no hay forma de valorar cuánto vale la hora vida de trabajo de un atleta de alto rendimiento, y eso es un vacío que hay que tener en cuenta. Entonces casi que pasa por lo que se puede hacer en cada club por ese atleta que se pierde desde el momento. Nosotros tenemos atletas que han disminuido su trabajo y se ha prolongado la misma a través del manejo de la carga, lo que nos permite hoy, digamos, el monitoreo de la carga. Pero atletas que ya laboralmente no tienen la misma condición, una rodilla con unos buenos niveles de artrosis, pero que logramos prolongar un poco la vida útil de ese deportista. Yo creo que llega un momento en que también se piensa en el retiro. Creo que es algo que ellos que vinculan principalmente a su vida laboral y familiar,
ya sus particularidades, digámoslo así, pero sí creo que hay un vacío con lo que tiene que ver cómo los atletas de rendimiento venden su fuerza de trabajo y finalmente es al final la forma como se va, porque entonces entran esos problemas de tipo laboral. Creo que hay un vacío jurídico, no se puede mirar en los deportistas como se mira a una persona que cumple cualquier área laboral, y yo creo que había una gran oportunidad para la medicina laboral y para la medicina del deporte trabajar bastante en el tema de lo que es la pérdida funcional del trabajo de los deportistas. Bueno, yo les quiero relacionar con el tiempo que ha acompañado pues como todo el proceso médico. Me les quito el sombrero a todos ustedes, los médicos, tratantes de los deportistas, porque si uno hace el paralelo del antes y del hoy, el que estamos alrededor de 21 años en este deporte, por la experticia de ellos, por el conocimiento y la integración del área de fisioterapia, pues no teníamos sino los ojos, algunos pocos instrumentos de medición, teníamos el posturómetro, a través de la auscultación, donde se lograban mirar pues como se lograban detectar todos estos factores de riesgo. Miren que hoy en día es diferente, ya ustedes tienen la posibilidad de hacer electros, ya hacen resonancias para cualquier tipo de articulación que está en riesgo, y lo que decía Gerardo, hay que visualizar en el tiempo y sobre todo en cada uno de los deportes cuáles son las articulaciones más vulnerables a presentar alguna discapacidad, ¿cierto? Por el sobreuso sobre todo. Entonces, en los futbolistas puede ser mucho más común ya la artrosis del tobillo y de la rodilla misma. Entonces decía, hay que mirar la forma de alargar la parte deportiva a través de la carga. Hay que también disminuir ese riesgo a través de la carga, pero también nosotros discapacidades como tales no hemos tenido deportistas que yo recuerdo, como mencionó Gerardo, y eso que hoy en día son con ese examen clínico hacia las caderas, mucho más, digamos que de pronto más exhaustivos, más minuciosos, sobre todo por esas displasias de cadera. La misma la doctora Catalina decía de los estudios del corazón. Nosotros tenemos un deportista que en el 2003, más o menos 2004, fue intervenido del corazón, ¿cierto? No recuerdo exactamente la cirugía, pero durante la competencia le hicieron un electro y le encontraron una anomalía pues, a nivel cardíaco, entonces se pudo detectar a tiempo. Las discapacidades que tenemos básicamente son de locomoción, las derivadas de alguna lesión que en su momento requieren de alguna intervención quirúrgica, y de acuerdo al tejido de esa estructura nosotros ya definimos los tiempos biológicos de reparación, curación, para poder someter al deportista a una fisioterapia en sábana, en la transición con el gimnasio y la transición a campo. Entonces la idea es cumplir esos tiempos y que la discapacidad que en ese momento fue parcial, ya por locomoción, ya recupere toda su movilidad, su fuerza, su marcha. Pues ese es como el referente histórico que tengo de lo que llevo en Atlético Nacional como fisioterapeuta. Y allá, por ejemplo, desde la parte formativa sí se insiste mucho en las caderas de los niños, en los exámenes cardiovasculares, en la movilidad del tobillo, ya cuando ya vienen del equipo profesional y vienen de otros clubes, ya el doctor Nelson y los médicos Carlos y Camilo ya detectan a través de resonancias, a través de exámenes ya más exhaustivos, alguna anomalía cardíaca o ya de nivel de articulación que el jugador ya viene con, y si sobre todo que es un jugador maduro de edad, entonces para mirar su estado actual y poder hacer pues como la intervención adecuada. La parte de la Liga de Natación, nosotros venimos y concluimos de esta pregunta principalmente, es que cada vez venimos humanizando más el deporte de alto rendimiento y cada vez venimos integrando más todas las áreas que están aledañas a estos deportistas, porque para nosotros es sumamente importante y no contamos con muchas discapacidades permanentes, pero sí muchas discapacidades temporales, y lo asumimos más desde el lado de la lesión en el deportista, y es que nosotros empezamos a pensar en muchos factores como después de que él sufre una lesión y esa lesión disminuye su capacidad total para el deportista estar todo el tiempo en la actividad, ¿qué pasa? La alimentación cambia, su manera de dormir cambia,
su manera de desarrollarse en su entorno cambia. Y todas estas cosas nosotros les damos una importancia muy grande porque estamos pensando todo el tiempo en cómo le vamos a ayudar a esa persona para volver a integrarse a sus actividades deportivas. Entonces ahí es donde nosotros nos basamos que lo fundamental es acompañar al deportista desde el momento 1 hasta el momento donde volvemos a retornarlo al campo y pensar que el deportista todo el tiempo está en la pregunta ¿cuándo voy a volver? ¿Cuándo voy a volver? ¿Cuándo voy a volver? Porque ellos piensan de que ¿cuándo voy a volver? Nosotros en el alto rendimiento, justo en las modalidades que tenemos, que son natación artística, clavados, carreras y polo acuático, ellos tienen 6 meses para recibir o dejar de recibir sus apoyos. Entonces ellos también están pensando desde la parte económica, ¿cuándo voy a volver? Voy a competir en mi próximo Interligas, que es donde ellos reafirman sus apoyos económicos, y eso les quita mucha parte de la tranquilidad, cambian sus hábitos alimenticios, cambian sus comportamientos, y el entorno vital de ellos viene siendo algo fundamental. La familia es el principal punto y la familia es el punto final de todo este desenlace de la parte deportiva. Entonces estamos buscando cada vez acompañarlos más, sentir que ellos tienen todo un grupo interdisciplinario a su apoyo y que vamos a buscar la mejor manera de que ellos vuelvan y vuelvan bien. Yo le quiero reorientar la pregunta a Sarita. Todo eso tan maravilloso de acompañamiento, ¿cómo lo has vivido tú como deportista? Bueno, de parte de la atleta, lejos de una liga de fútbol, sí. Toda mi vida fue las artes marciales. Mi primer contacto con selección fue a los 15 años. Posteriormente empecé a clasificar a Juegos Nacionales. En el 2015 tuve mi primera ruptura del ligamento cruzado. A los 4 meses tenía un bostezo y pues me dijeron que simplemente con la fisioterapia pues podía volver a lograr mi alto rendimiento. A los 8 meses estaba compitiendo y en el nacional me volví a romper. Clasifiqué a la final. En el momento en que me rompí, faltaban 10 segundos y decidí continuar la contienda y lo logré. En medio del éxtasis de que no me podía retirar porque hay un apoyo económico de por medio, porque si no conseguía una medalla ya ese apoyo no iba a estar, me vendé, me inyecté, al otro día hice la final y lo pude lograr sin cruzado. Al regresar que solamente me hice la resonancia, yo no tenía cruzado anterior, ni menisco medial, ni tenía esguince en el colateral medial. Me volvieron a intervenir, esa cirugía pues hizo una recuperación un poco más larga, por lo cual duró 1 año, pero cuando me hicieron la intervención no me dieron el tiempo de preguntarme si quería volver. Inmediatamente me dijeron, usted no puede volver a pelear, y usted como deportista ya no sirve, porque usted necesita sus piernas para poder pelear, ¿cierto? Pero pues como ven, se enfocó loca y extremista, y yo dije que eso solamente lo tenía Dios y mi cuerpo. Hice una buena recuperación, pude clasificar, estuve en 4 Juegos Nacionales, los últimos 4 Juegos Nacionales fueron el año pasado, obtuve en total 2 medallas de plata y 2 de bronce, sin contar el boxeo francés, que fue el último deporte que me encontré los últimos 3 años para acá. Entonces yo seguí pues como tal en el taekwondo. Cuando en unos Juegos Nacionales perdí la final, me quitaron el apoyo, me pagaron la medalla, y sin embargo yo dije, bueno, estoy haciendo una carrera profesional, de eso no voy a vivir como deportista, pero quiero seguir haciéndolo de corazón. Uno se encuentra muchas personas, muchos médicos, uno se encuentra muchos fisioterapeutas, unos más miedosos que otros, nos dicen, no, yo su rodilla no la toco, se la voy a terminar de dañar, ¿cierto? Otros dicen, si su mentalidad es tan fuerte, decir que va a volver a golpear a alguien con ese mismo pie, entonces yo estoy a tu lado, te voy a coger la mano y vamos a hacer una rehabilitación. Perdí mucho dinero en rehabilitación, más de 20 millones de pesos en mi rehabilitación, porque en la entidad que yo estaba, pues si se terminan los Juegos Nacionales, posteriormente ya no tienes póliza, entonces yo me lesioné, me iban a operar y ya no tenía póliza, entonces todo tocó, pues yo tenía EPS y bueno, lo pudimos sacar, pero la recuperación pues tocó muy particular. Llegué a un lugar, no recuerdo el nombre, fue mucho dinero porque pues, te ve el fisiatra y empezamos un proceso donde tienes que ir todos los días, donde tienes que atender a todo lo que te dicen, pero resulta que la pierna empezó a inflamarse demasiado raro y pues el tío me dijo, te vuelvas a ir por donde vino, porque nosotros no vamos a ser capaces con su rehabilitación. En medio de esos procesos pues fui a Juegos Nacionales del 2019, me lesioné en el 2018 clasificando a Juegos Nacionales y
Llegamos con el equipo médico y mi entrenador que decían, tú eres medalla fija, no te puedes retirar en este momento si tú me dices que eres capaz de correr y de saltar. Hice una evaluación con muchos ortopedistas y se dieron cuenta que aprendí a manejar mi fuerza isométrica para caminar, para patear y para desplazarme. Entonces mi rótula nunca se sale, mi tibia nunca se mueve y con esas piernas con las que yo me apoyo para girar, ¿cierto? Fuimos a los nacionales del 2019, cogimos plata por equipos y cogí bronce individual, no por mi rodilla, por un error mío. Y pues entramos en pandemia, en el cual dije, bueno, es un año muerto, ¿por qué no me voy a operar? Primero me operé el dedo porque me lo desprendieron de una patada y necesitaba coger las muletas. Entonces me operé. Mi hermano es igual de loco a mí, los dos hacemos artes marciales por mis papás, creo que no sé si la doctora Catalina lo alcanzó a conocer, pero mis papás pues fueron mucho tiempo en la Liga de Antioquia de Taekwondo. Me hicieron una osteotomía, la cirugía más dolorosa que yo he podido tener, fue una osteotomía tibial. Me reconstruyeron el cruzado del menisco, pero no me dejaron hospitalizada porque estábamos en pandemia, ¿cierto? Y pues ningún fisioterapeuta iba a trabajar en esos tiempos, me rehabilité sola en mi casa, vivía sola con mi perrito y con los videos de YouTube. Entonces, pues me decían como, no, que se quiete, yo no, o sea, no, porque yo sentía que debía volver, que me debía algo, que yo decía, era una cuestión de por qué me operé, si yo estaba saltando, estaba corriendo, pero si no me operaba, pues mi tibia se torció por no tener el menisco medial, la tibia se rotó completamente esa medial, después ya acá me llama como chato, ¿cierto? Pero fue muy duro no tener como una manito de alguien que supiera bien y decirme como, y si lo podemos lograr, mira, cómprate este elástico, o sea, no, con lo que yo aprendí en las cirugías anteriores fue que hice mi rehabilitación. Todas las entidades estaban encerradas y con tapabocas, ¿cierto? Era muy difícil. Pues a Carola la conocí en una de mis lesiones anteriores de cadera y todo, y pues por medio del WhatsApp y todas las cosas, pues podíamos lograr lo que se podía. Resulta que 10 días después de mi cirugía empezó con un dolor inguinal, pues yo soy veterinaria y yo dije, esto no es normal, fui al médico y pensaron que era un trombo, hicieron una ecografía y se dieron cuenta que no, que estaba infectada. Cosas de Dios, a mi hermano lo operaron a las 7 de la mañana, a mí a las 11 de la mañana y yo fui la que me infecté. No me podían quitar la platina porque el hueso estaba roto, completamente roto. Entonces empezamos a hacer lavados y yo lo obsesioné con volver. En ese tiempo abrieron nuevamente la liga y había un profesor mexicano que nunca me había visto y que le habían dicho que había una loca por ahí con la rodilla chueca que le daba la capacidad de coger una medalla nacional y rectificar que él era un mexicano que sí sabía entrenar, ¿sí? Cuando esto llegó a la entidad que corrige como tal nuestros deportes acá, pues uno de los médicos dijo que ya no servía por acúmulo de lesiones y que no me iba a dar el aval. Mi ortopedista, quien fue el único médico que yo veía que llegaba de baja después del turno a hospital, porque estuve hospitalizada mucho tiempo, me dijo, si tú me dices que tú quieres volver, yo te doy el aval, por encima de lo que sea. Y pues así fue. En uno de esos lavados, en estas cirugías tan hermosas, como decía ella, que tanto amo, por acá me he entrado las 8 veces, una de esas cirugías no me volvió a cerrar, duré un mes con la herida abierta. Y pues ahora está loca que compitió así. Se puso una rodillera, nadie vio que yo estaba perforada, quedé campeona nacional y le entregué la medalla a mi entidad. Resulta que en una de esas locuras mías sentí que había una cabecita de algo, cogí una gasa y tenía un tornillo fuera. Mi cuerpo empezó a eliminar los tornillos, entonces yo llamé al ortopedista y le dije, no, nos embarramos. Me programaron una resonancia de urgencia, todo por mi EPS. Pero bueno, así que una resonancia de urgencia en la cual se dieron cuenta que el hueso pues estaba comprometido con la bacteria y pues a los 2 días ya estaba en quirófano. En el quirófano se dieron cuenta que no solamente era la tibia, sino el fémur estaba completamente comido, pero ya el hueso había intentado sellar, me quitaron la platina y por miedo del ortopedista de los cirujanos me quitaron el menisco y me quitaron el cruzado anterior y me volvieron a cerrar. Fue el mejor descanso que tuve, tener la rodilla suelta, pude volver a caminar, pude volver a mover las piernas. En ese tiempo conocí el boxeo francés porque mi papá se obsesionó conmigo
eso también es un problema muy grande porque nunca tuve alguien que me dijera como, yo te voy a ayudar a retirarte. O sea, vas a cumplir 30 años y necesitas una prótesis de rodilla, la cual no me ponen hasta los 50. Pero nunca tuve ese acompañamiento de que me dijera, espere, no se va a morir de hambre, pero tampoco se va a volver gorda, ¿cierto? No, yo me obsesioné con que mi papá tenía un sueño que yo tenía que ser mundialista para poderme retirar. Conocí el boxeo francés, en el cual hay dos modalidades, uno es el asalto, que es como el karate, que es marcando, y el otro que es la modalidad de combat, que se vale noquear, y al mundial clasifiqué en el de combat. Y yo dije, pues bueno, clasifiqué al mundial, resulta que la federación pues tampoco es que tenga muchos recursos, es un deporte muy nuevo, pero es federado, nosotros vamos a los World Games, y me dijeron, pues es que solamente tenemos plata para que vaya usted, sin entrenador. Yo, pues bueno, yo voy sola. Pero yo me encontré un francés que me hablaba español y él fue el que estuvo en mi esquina. Fuimos a Croacia y clasifiqué a la final del mundo, que fue en París, 2 meses después. Casi no paso el examen físico, pues porque ellos le mueven a uno la rodilla horrible para ver si se le mueven. Y uno ya apretando el cuádriceps como un pasito. Entonces la cicatriz, y yo no, un accidente de tránsito normal. Ah, bueno, también me caí la moto sobre la misma rodilla. Pero ya sí, eso fue horrible porque recién estaba operada, la rodilla desde el glúteo hizo fricción en la cirugía, el médico me dijo, quítese el glúteo, y yo, pues quítelo usted, y claro, es así, y se prolapsó pues, todo el músculo de la rodilla. Pero uno está muy loco, ¿sabes? Lo que yo siempre le digo a las entidades, esta charla le da varias veces, y por eso Carla me llama, porque uno entra en un colapso. Para mí verme en una camilla, con un tubo pegado en la rodilla, yo me culpé y decía como yo, ¿por qué fui deportista? O sea, ¿por qué lo hice? Sabiendo que no, o sea, ¿qué necesidad? Si yo tengo mi carrera, soy profesional, ya soy magíster, ¿cierto? Pero cuando el doctor me medalla mundial dije, ¡ay! Es que eso era lo que me faltaba y por eso estoy acá, ¿cierto? Entonces, es muy chévere ver que ahorita la percepción de el alto rendimiento y la lesión ha cambiado tanto, cosas de humanizar, de preguntar, ¿sí? Creo que los médicos y los fisioterapeutas no son dueños de nuestra vida en el momento que nos lesionamos, pero sí tienen la capacidad de interactuar con uno y decirle como, venga, a usted le está pasando, se le rompió, o sea, está infectada, hay un bicho ahí que se le está comiendo todo y te va a generar mucho dolor. No me arrepiento de no haber parado, pero sí me hubiera gustado un acompañamiento psicológico de mi entrenador y decirme, ¿por qué mejor no me acompaña a ser mi, no sé, la guardera por lo menos? Porque obviamente al nivel competitivo que yo tengo me buscan y me dicen, pues puta, pero a la rodilla, yo tranquilo, no se va a morir, si le va a doler ir al baño, eso es normal, no se ponga la almohada aquí que se levante la pierna. Es normal, es sentido que todos los deportistas tenemos la primera vez que nos vamos a lesionar y no todos tenemos cronocopo. Ojalá yo tuviera pues en mi equipo un resonador que me hubiera detectado todo, ¿cierto? No todos los deportistas contamos con lo mismo. Entonces creo que es bueno escuchar el punto de vista de todos ustedes que están como en la parte más alta y a una deportista que lo vivió todo. Entonces creo que tenemos todavía mucho por dar. Bueno, agradecemos muchísimo la experiencia porque eso es lo que uno también quiere escuchar, ¿cierto? La otra cara de la moneda, la otra historia. De pronto ya para cerrar y agradeciéndoles a todos pues, su presencia hasta este momento, nuestro panel tenía algo, una frase resaltada que decía el alto rendimiento más allá de las medallas. Tú ya nos contaste, digamos, desde el deportista, pero nos gustaría de pronto escuchar más allá de las medallas en palabras de los expertos. Bueno, no, como para cerrar, más allá de las medallas el deportista es una persona, el deportista es una persona que necesita acompañamiento, el deportista es una persona que siente, el deportista es una persona que actúa, el deportista es una persona que aparte de ser deportista es estudiante profesional y el acompañamiento de todos nosotros los que estamos alrededor de él es fundamental. Entonces el poder
vivir estos momentos con los deportistas para mí como fisioterapeuta es muy valioso. Valoro de una gran manera poder hacer parte activa de procesos deportivos exitosos y siempre buscamos algo nosotros y es poder educar a nuestros pacientes, educar a nuestros deportistas de qué es lo que tienen en este momento, de que, como lo decía la deportista ahora, este no es el fin y que hay mucho más allá de ese bache que está viviendo en ese momento el deportista y que hay muchas cosas por lograr. No es fácil, yo creo que los que llegan al alto rendimiento, y muchas veces se dice que el alto rendimiento es excluyente, pero el que está ahí tiene que aprovecharlo y yo creo que si estuvo ahí es porque lo tuvo que guerrear, lo tuvo que luchar y que lo aproveche, ¿cierto? Porque es, como todos los decimos, es un momentico el alto rendimiento y el deporte en general. Pues acá yo te felicito porque es una resiliencia, es muy tenaz, ¿cierto? Yo como fisioterapeuta uno siempre busca el bienestar del deportista y muchas veces por la misma falta de experiencia, porque me imagino no todo el mundo se complica una rodilla, entonces uno también ahí está poniendo todo su conocimiento para poder hacer un buen trabajo. Entonces me llevo una profunda admiración de toda tu historia. Y hay que definir que en Colombia cada deporte tiene un acompañamiento diferente, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, de la estructura del deporte como tal, pues yo diría que es muy fundamental el acompañamiento de toda la integración de las áreas, el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso financiero, y la familia para mí sigue siendo muy importante como para que el deportista pueda y cultivarle todos los valores, porque una persona para llegar al rendimiento y tener una gran medida tiene que acompañarse de los valores y eso se lo proporciona la estructura de la casa y ya todo el equipo humano que está consagrado con él en ese acompañamiento integral. Como dice Marcela, la felicito por todo lo que pasó y finalmente lo que pasa es que nosotros estamos al lado en el acompañamiento, pero no en el sentir del deportista, y no nos hablaste del sentir del deportista, y ese fue tu sentimiento por encima de cualquier cosa. Entonces el espíritu deportivo y el espíritu competitivo nacen en cada ser, de manera diferente. O sea, y aparte que también identificar que detrás de las medallas no solamente está el deportista, está papá, está mamá y todos aquellos que en algún momento no fueron deportistas pero quisieron serlo. Entonces es muy complejo, tiene muchas aristas porque finalmente no pasa solo por el sentir del mismo deportista, sino de su entorno, de sus esferas, que son muchísimas, ¿cierto? Sociales, psicológicas, culturales. Entonces hay que mirarlo de manera dimensionada. Más allá de las medallas hay humanos y a veces hay que parar para mirar al humano. Bueno, después de haber escuchado el testimonio, pues 3 cosas. La primera, felicitarte porque pues realmente es un ejemplo de lo que es el espíritu competitivo y deportivo de cualquier tipo de deportista que debe tener, y sobre todo en un colombiano, pues te felicito. Ojalá nuestros futbolistas profesionales hubieran escuchado este testimonio, muchos de ellos mañana ya podrían jugar o entrenar. Sí, cuando hubiera escuchado muchos de los futbolistas profesionales, mañana entrenarían. Bueno, eso es lo primero. Segundo, entiendo que el modelo que estamos implementando va a ser lo que tú estás diciendo, es un modelo biopsicosocial. Ya no es solamente el deportista como tal, sino todas las otras esferas. Nosotros tenemos 6 módulos, yo creo que van a terminar siendo más por ese tema de lo social, de lo familiar, de lo psicológico, de lo nutricional, del acompañamiento médico y fisioterapéutico, y además integrar al preparador físico y al técnico en este caso para que obviamente puedas llegar a tener una rehabilitación integral, que es lo que obviamente todos en este recinto queremos. ¿Listo? Y tercero, el proyecto de vida. Siempre es importante que todos los deportistas tengan un proyecto de vida porque
lastimosamente el deporte a nivel élite y competitivo y profesional tiene un lapso de tiempo muy corto y la vida pues obviamente continúa y es mucho más largo ese proyecto de vida que debes tener y no solamente debe estar enfocado en el deporte. Ojalá que como te digo, te podamos tener de pronto en alguna charla con los futbolistas de nuestra institución, de Fuerzas Básicas y equipo profesional para que pues obviamente vean otro aspecto, otra lista de lo que es la competencia. Bueno, felicitarte igualmente, sorprendido con el proceso que has vivido y todo lo que has hecho para ganar. Y uno se cuestiona muchas cosas y es donde termina la salud y empieza el rendimiento, ¿cierto? Y también las decisiones que uno toma como fisioterapeuta sin tener en cuenta lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, ¿cierto? Porque uno muchas veces actúa basado en el ego, ¿cierto? De yo soy capaz, yo puedo con esa lesión tan grave, yo puedo con este deportista, pero se olvida de que sentir, de que tiene sueños, de que es un ser humano, ¿cierto? Y se habla del ser humano deportista y uno solo se queda con el deportista muchísimas veces. Entonces es una lección de vida, sobre todo, y de cuestionamiento de hasta dónde es bueno seguir pues buscando esa medalla, ¿cierto? Son preguntas que uno se hace. Bueno, yo cuando decidí trabajar con deporte, que fue desde muy niña, que fue mi proyecto de vida, decidí trabajar con deportistas porque precisamente para mí son personas diferentes, especiales en muchos niveles. La fuerza mental que tienen, la voluntad, y escucho a Sara y aquí ratifico que definitivamente un deportista de alto rendimiento no es un ser humano normal. Un deportista de alto rendimiento es un superhumano. Me es difícil separar el alto rendimiento de las medallas, porque finalmente, mira que tu realización fue hasta el momento que tuviste tu medalla de mundialista, o sea, hasta ahí la sentiste. Entonces, y esa en realidad es la dedicación que tiene un deportista que se prepara 4 años o más de 4 años para disminuir unos segundos en una carrera de atletismo, para mejorar un movimiento específico en un salto de clavados, pensando en qué, en una medalla. Sin embargo, alrededor de esa medalla hay muchas otras cosas, muchas aristas, como decía Gerardo, que envuelven a un ser humano. El deseo, el amor, las personas que están al lado, sus entrenadores, la familia, los valores, el proyecto de vida que se generó desde niño. Entonces, me es difícil desligar el alto rendimiento de las medallas. La verdad, te felicito, Sara. Bueno, me toca a mí cerrar con la conclusión negativa. Pues obviamente me sumo a los agradecimientos y las felicitaciones, ¿cierto? Pero también es bueno pensar en el que no lo logró, ¿cierto? ¿Qué pasa? En la universidad también hay un programa que se llama Potenciando la Diversidad. Potenciando la Diversidad se atienden son personas con discapacidad permanente. Tuvimos el caso de un chico que en 11 grado, pues está en el colegio, en 11, jugador de sala, y de la nada, un infarto de médula. Perdió conocimiento y cuando se despertó, ya sus piernas y el tronco para abajo, que era un nivel de 10, ya no servía nada. Obviamente con la ilusión, con los sueños, con todo, y empieza a buscar alternativas, porque sala ya no es. Ahí el mensaje negativo, ¿cierto? En comillas así, es que no siempre vamos a tener la oportunidad de realmente apuntar a lo alto, sino que a veces nos va a tocar apuntar a lo alto, pero en otra cosa. Y eso tampoco es un fin, ¿cierto? No es un cierre. Es que también tenemos que tener estrategias para poder dar un camino nuevo. ¿Listo? A veces el camino, pues, pues uno miente estarlo porque, como decía la médica, eso es de locos, literal, un alto rendimiento de personas locas. A veces uno también tiene que dar otros caminos, ¿cierto? Si va a seguir de salud, entonces listo, busquemos otra manera de llegar a eso, o llegar a algo parecido a eso. Cuando mencionan que hay más allá de las medallas, yo pienso como en dos momentos principalmente. En el momento de estar en competencia y en el momento
que es ya por, digamos, el resto del año. Porque en competencia la cosa es clara, no hay nada más allá de la medalla. Cuando yo estoy en la final, es la medalla, nada, ¿cierto? Es el laburo. Porque eso se ve más en deportes de combate. Yo he tenido la oportunidad de cubrir taekwondo, he tenido la oportunidad de cubrir judo, y la primera pregunta es ¿qué tengo que hacer para seguir compitiendo? ¿O qué tengo que hacer para ganar? ¿O qué tengo que hacer para no sentir esa rodilla? Entonces, en el momento agudo, en el momento competitivo, probablemente ellos no están pensando qué hay más allá. Ya en el resto del año es donde usted tiene que saber cómo poner los pies en la tierra, de que sí hay algo más allá que empieza desde la integridad del ser humano, ¿cierto? De todo lo que ya han mencionado antes. Entonces, sí, que van a cerrar con el mensaje negativo, pero creo que es una cara de la moneda que también hay que tener en cuenta. ¿Alguien en el público quisiera hacer alguna pregunta, una anotación? Yo quiero Sí. valorar mucho el trabajo de ella porque como en el lugar de ella, yo estoy en coma 15 días y tengo una de capacidad laboral del 54%. Y esa es mi lucha por romper los niveles y seguir avanzando en ello. Y a mí, por ejemplo, me dijeron que no podía estudiar licenciatura, que estudiara una técnica porque yo ya no podía relacionar de la misma forma que las otras personas. Pero sin embargo, desde el año pasado estoy en ese proceso de estudiar y seguir evolucionando. Por eso creo que el proceso me pongo en mi lugar. Qué bien, qué bien. Bueno, yo sí quiero aprovechar pues, el micrófono para públicamente agradecer a cada una de las personas que están en este panel. Todos saben lo que representan en lo personal para mí, pero también la admiración que me despiertan como profesionales. A Sara, pues ya le he dicho muchas veces, ella lleva acompañándome. Yo tengo un curso en la Universidad de Antioquia para los licenciados y los estudiantes de entrenamiento deportivo que se llama Lesiones de la Actividad Física y Lesiones del Deportista. Y Sara me acompaña al curso. Hemos ido incluso a unos municipios y ella hace esta misma actividad con los muchachos. Y se sienta y les cuenta y yo los pongo en el lugar de que, venga, si usted fuera el entrenador de ella, pues ¿qué hubiera hecho en el 2016? Pero ¿qué hubiera hecho con ella en el 2017? Pero ¿qué hubiera hecho con ella en el 2019? ¿Qué hubiera hecho con ella en la pandemia? ¿Cierto? Como que los pongo también como con ese ejercicio. Hoy no lloré porque ya he llorado muchas veces, cada vez ya cuenta la historia, pero ratifiqué que sí, que ella reconoce que tiene un mensaje muy claro y nos toca mucho las fibras, lo que yo les decía esta mañana en la formulación del pregrado. La formulación del pregrado de fisioterapia de la Universidad de Antioquia nos ha tocado la piel. Nos ha tocado la piel a cada una de las personas que nos hemos sentado ahí detrás de ese computador a formular un pregrado y a pensarnos también más allá, ¿cierto? Cuál es nuestro rol, pero también cuál es nuestro momento en el que intervenimos a cada uno de esas personas y de esos seres humanos. Entonces, agradecer a todos por la presencia. Ojalá hubiesen más preguntas. Expomotricidad nos evoca en esta versión a los diálogos por la vida. Ese es el eslogan de este evento. Y pues este es el primer seminario de fisioterapia de la Universidad de Antioquia. Este bloque de deportes, se lo decía también esta mañana, pues es el área en la que yo me he desarrollado durante 20 años. Entonces hacía parte también de algo muy personal y pues agradecerles, muchachos, de verdad que muchísimas gracias. Y a los invitados quiero aprovechar para presentarles a nuestro invitado internacional, el fisioterapeuta Hércules, viene de la Universidad de Minas Gerais. La compañera Betsy Jaramillo viene de Mobility Group en Bogotá, trabaja más en el tema de neurorehabilitación, y nuestra profe Esther Wilches viene de la Universidad del Valle, hace parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia. Ellos son los invitados especiales de nuestro evento de fisioterapia y ustedes son nuestros invitados en el área del deporte, nuestros invitados especiales. Entonces, muchísimas gracias. Mañana reiniciamos nuestra actividad académica a las 8 de la mañana. Los esperamos a todos animados y que descansen. Muchas gracias. Foto.